Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pia, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Sabes qué? He comprado stablecoins y quería preguntarte qué haces tú con las stablecoins que tienes. A ver, tengo stablecoins, tengo NFTs, tengo de todo un poco, ¿no? ¿Tienes A nivel- NFTs? Eso es nuevo. No, sí tengo, pero no mucho. Pero a nivel de tokenización tengo de todo un poco, sí. ¿Y qué haces con los stablecoins? ¿Dónde obtienes rendimientos o los tienes en tu wallet ahí sentados? Bueno, yo soy algo conservador en ese sentido y los tengo en mi wallet ahí sentado, pero desde hace algún tiempo he estado evaluando algunas alternativas, dentro de las cuales está utilizar bóvedas de rendimiento. Creo que hay bastantes alternativas y da como para un episodio completo, pero sobre todo centrado en lo que acabas de mencionar, ¿no? En estas bóvedas. Dale, entonces hoy en Dentro del Bloque nos enfocamos en bóvedas de rendimiento. Hola, yo soy Pia. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre bóvedas de rendimiento. Bueno, Carlos, si dices que estás explorando algunas opciones en donde rentabilizar tus stablecoins. Cuéntanos Sí, un poco de eso. las bóvedas de rendimiento es algo que vengo evaluando desde hace tiempo, ¿no? Porque tú, si tienes liquidez, se la provees a un tercero y este tercero lo que va a hacer es, va a utilizar eso, va a capitalizar tu liquidez y lo que suele suceder es que si yo entrego la liquidez, me den a cambio, por ejemplo, un token de recompensa y con ese token de recompensa puedo hacer restaking, ¿no? Entonces capitalizo lo que ya estoy capitalizando, ¿no? Claro. ¿Y has averiguado como también sobre stake y cómo es que se relaciona con las bóvedas? Porque siempre hay como mucha confusión, ¿no? Cuando yo he hablado con otras personas también es como, pero entonces puedo hacer staking, puedo hacer lending y puedo hacer las bóvedas. Claro, es que creo yo que el concepto de una bóveda de rendimiento on-chain abarca ya de por sí distintos conceptos, ¿no? Puedes abarcar staking, puedes abarcar lending, eh, pero honestamente, sí necesitamos sí o sí que alguien nos brinde más luces sobre cómo funciona una bóveda y es difícil encontrar en Latam personas que su día a día sean bóvedas de rendimiento on-chain. Por suerte, el invitado de hoy es algo que ve literalmente en su día a día y que conoce un montón de esto, no solo cómo está hoy, sino cómo ha ido evolucionando y también tiene una visión de cómo se viene para el futuro. No, es que dentro del bloque tiene invitados top y hoy nos acompaña Manuel Díaz Reynolds. Él es Head de Business Development para Latam en CoinChange y Manuel tiene un perfil súper interesante porque es alguien que ha venido del mundo financiero tradicional, ha cruzado el puente a la parte on-chain y nos va a explicar de la manera más práctica posible cómo funciona una bóveda, qué está sucediendo en el mercado y cómo puede cambiar en los próximos años. Invitado entrando al bloque. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido dentro del bloque. Bueno, buenísimo. Voy a tratar de ser breve, lo más conciso posible. Mi camino en cripto arrancó hace muchos años atrás, dentro de las finanzas tradicionales. Sí, mi background o mi mayor experiencia profesional está en el lado de las sociedades de bolsa, de los fondos de inversión, de los market makers, donde hace ya 10, 12 años arranqué trabajando en mesas de dinero. Luego pasando por gestor de un pequeño fondo para el mercado de futuros acá en Argentina que se estaba desarrollando, pasando por asesoramiento financiero en una sociedad de bolsa más importante, antes lo hacía de manera más independiente, y dentro de esa sociedad de bolsa, que es una de las principales de acá Argentina, estuve más o menos como 6 años, pasé desde, bueno, advisory hasta lo que es el sales and trading para clientes institucionales,
enfocado principalmente en lo que es crédito corporativo. Y bueno, luego de varios años y de escuchar mucho de la blockchain, estamos hablando ya por año 2018, 2019, era un escéptico total, no creía, no entendía, creo que principalmente. Me ofrecieron dirigir comercialmente una OTC de activos digitales, recientemente, que recién estaban arrancando la operación acá en Argentina, y ahí fue como mi bautismo, ¿no? En el mundo de los criptoactivos, blockchain, activos digitales. Y bueno, ahí estuve un tiempo, entendí muy bien lo que era la tecnología en cuanto a los pagos, y yo siempre trataba de diferenciar entre lo que es lo especulativo de los precios y lo que es la herramienta o lo que es la blockchain como una tecnología del dinero, tecnología nueva. Y después volví un poco a mi casa, donde me sentía seguro, que era básicamente las inversiones, la gestión de activos con CoinChange, que somos un asset manager a nivel internacional, y bueno, un poco eso es hoy donde estoy parado, además de, bueno, haber hecho alguna consultoría, ¿no? para distintos exchanges y wallets que bueno, como soy acá en Latinoamérica, o sea, actualmente estoy en Argentina, pero me muevo mucho por la TAM, por ahí era mi cancha conocida, mi suelo conocido, y bueno, dar un poco de asesoramiento a por ahí empresas sobre todo de Asia, que querían venir y desembarcar acá en la TAM. Genial. Y desde que entraste a cripto hasta ahora, ¿cómo has visto que va evolucionando el ecosistema de cripto en Argentina específicamente? Bueno, he hecho un estudio muy fuerte a términos regulatorios. Yo en CoinChain soy el responsable en Latinoamérica para sus operaciones, que involucra desde el operativo hasta lo legal y jurídico. Creo que Argentina y El Salvador hoy son las dos jurisdicciones con una, digamos, ley de activos digitales más sólida, más fuerte. Al principio, hace 4 años, no había más regulación que la de Argentina y El Salvador, y de a poco fueron generándose nuevas leyes fintech, como en Chile y en Perú. Bueno, ahora Brasil acaba de lanzar su ley de activos digitales. Así que Argentina lo veo como muy, muy bien parado, muy robusto en términos de lo que la ley de activos digitales y te permite hacer. Y creo que, como todo país latinoamericano, hemos tenido, bueno, somos el continente con mayor adopción de stablecoins y de la tecnología. Creo que impulsado por ser un continente multidivisa, multiregulación, con poca bancarización. Entonces ha hecho que la tecnología, creo que en Argentina como en la TAM, haya crecido exponencialmente su uso cotidiano, ¿sí? Yo creo que eso resume un poco lo que está pasando en Argentina y en la región también. Ahora, tú llegaste a CoinChange. ¿Qué te llamó la atención de la empresa y propiamente qué clase de productos o servicios ofrece CoinChange hoy en día? Bueno, hoy cualquier empresa que custodie o maneje activos digitales tiene dos problemas. Uno es, o dos batallas, así como lo defino yo. Uno es la experiencia del usuario, entender qué tan bonita, qué tan fácil, qué tan intuitiva es la plataforma, la wallet, el exchange, ¿sí? El servicio que vos estés brindando. Y la segunda es qué rendimiento estás teniendo o estás ofreciendo, o mismo para tu propia tesorería, de los activos que vos custodiás. Como si fueses un banco sin reinvertir o invertir esos activos, es un banco que no funciona, ¿sí? Entonces, CoinChange lo que viene a resolver es ese aspecto del asset management as a service, como lo digo yo, que es básicamente asesorar y sentarse al lado, ¿no?, de los tesoreros, de los equipos de finanzas, que posiblemente tienen un conocimiento de dónde alocar activos, dónde generar rendimientos, pero no es su core en términos de actividad, ¿sí? CoinChange es una empresa de asset management. Nosotros nos especializamos
en gestionar activos de manera profesional y eficiente y administrando los riesgos y entendiendo los requerimientos de cada cliente. Y bueno, CoinChange no es solamente DeFi, es una combinación entre el DeFi y el TradFi, lo cual básicamente el equipo de CoinChange es un equipo ex Wall Street que vienen de la banca tradicional y mezclan ambos mundos dentro de un mismo producto. ¿Sí? Creo que eso es lo que más me llamó la atención a la hora de embarcar este camino con CoinChange, que es no solamente DeFi, ¿sí? Es la combinación entre DeFi y CeFi dentro de un mismo producto, ¿sí? Y asesorar a este tipo de empresas que tienen activos digitales, pero no le están dando el mejor uso posible o no le están pagando a su cliente el mejor retorno, riesgo-beneficio que pueda haber, ¿no? Entonces ahí es donde iniciamos, digamos, CoinChange. En realidad ya estaba iniciado y yo me metí para desarrollar la parte de Latinoamérica. Claro. Y en esa línea, ¿cómo definirías una bóveda de rendimientos y en qué se diferencia staking, siendo ambas herramientas muy relevantes para lo que comentas? Bueno, buenísimo. A ver, hoy vos tenés dos maneras de invertir, ¿no? Llamémosle o de mover o de alocar activos digitales en algún producto de rendimiento. Uno es la transferencia de los activos, ¿sí? Charlie me transfiere a mí los activos, yo me doy vuelta y los invierto, ¿sí? Y si no están, lo que son las soluciones non-custodial o on-chain, donde Charlie, en vez de darme a mí los activos, los coloca en una bóveda, una bóveda de rendimiento, en un vault, como se denomina por ahí más en la jerga, y yo no soy el responsable, digamos, de que Charlie pueda depositar y recuperar sus activos, sino es un contrato inteligente que automatiza el manejo de esos activos con reglas, por supuesto, predeterminadas, precodeadas, que ya están implícitas dentro de ese smart contract o contrato inteligente. Entonces, básicamente lo que hace un Vault es la gestión automática de las inversiones con reglas predefinidas, ¿sí? Las Vault tienen staking, tienen lending, proveen liquidez, ¿sí? A pools, pero lo hacen de manera, o sea, vos haces staking o haces lending. Lo que hace la bóveda es combina esos dos mundos y otras herramientas que provee el DeFi y lo automatizan para generar el mayor retorno posible con las métricas de riesgo y los parámetros de riesgo que son previamente automatizados, programados. Yo veo hoy, viniendo del mundo tradicional, como una Vault, como el futuro de los fondos comunes de inversión. O es el futuro es el futuro de los fondos comunes de inversión. O sea, es el mañana de estos instrumentos financieros que hoy son muy conocidos en el mercado tradicional, en la bolsa tradicional, pero requieren de un intermediario, ¿sí? Que es básicamente el gestor de los fondos y el custodio de los fondos. En este caso está todo on-chain, está todo de forma transparente. Y la suscripción y retiro de esos fondos no depende de un gestor o de un custodio, sino que depende del el smart contract. Es muy interesante esta descripción de lo que es una bóveda de rendimiento o un vault, ¿no? Me causa curiosidad cómo funciona a nivel operativo, porque, a ver, digamos que yo soy un usuario común y cualquiera, tengo mi wallet cripto, tengo ahí, digamos, mis fondos en una moneda estable, vamos a decir USDC. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? ¿No? Transferiría mis USDC a la empresa o o al contrato inteligente de la empresa. Y una vez que esté en la bóveda, ¿qué es lo que sucede? Buenísimo. Antes de eso, quería volver un segundito a la pregunta anterior, porque yo me limité solamente a staking y lending para lo que es un vault, pero un vault puede básicamente custodiar y operar cualquier activo tokenizado, ¿sí? Puede ser un vault de real estate, un vault que combine real estate y tokenized stocks,
o básicamente, o stablecoins que tengan detrás un bono, ¿sí? Entonces, cuando yo digo el futuro de los fondos comunes de inversión, hablo de una forma amplia de ese instrumento per se, ¿sí? Hoy no están tan utilizados, pero el día de mañana, cuando muchos de los instrumentos que están hoy en el mercado tradicional, en el TradFi tradicional, pasen a estar on-chain, ¿sí? Una bóveda va a poder administrar cualquier cosa que esté on-chain, ¿sí? Entonces eso es importante entender que no solamente es DeFi, ¿sí? Esto es los rieles DeFi para un mundo financiero tradicional que se está actualizando, se está modernizando y está evolucionando la tecnología del dinero. En términos operativos, como dijiste vos, Charlie, un Vault es llamémosle, un instrumento modular donde tiene distintas partes, ¿sí? Mecanismos dentro de ese contrato inteligente que son, yo lo defino como 4, ¿sí? Que es básicamente el depósito de sus activos, que significa Charlie conectando su wallet al Vault, nuestro Vault, o un Vault que esté Morpho, por ejemplo. Y ese mismo Vault o ese mecanismo, ese módulo de depósito, lo que hace es básicamente mintearte un receipt token, un token que te dan a vos, que básicamente representa el NAV del Vault, que es básicamente el precio actualizado de lo que vale esa partición que vos tenés de ese Vault, ¿sí? Entonces, depositas y te van a dar a vos un token que representa, depositas, no sé, tus USDC, USDT, y te van a cobrar a vos un receipt token de ese vol que representa tu posición o tu cuota aparte de un fondo común de inversión tradicional, pero on-chain, ¿sí? Después está la ejecución de la estrategia. Como te dije antes, un Vault es un fondo común de inversión automatizado, no autónomo, autómata, sino automatizado, que cumple reglas específicas dentro del código del contrato, que básicamente esa estrategia determina si el contrato va a estar de repente arbitrando protocolos de lending, buscando cuál es la mejor tasa posible dentro de los parámetros dentro del lending. Vos tenés un colateral y en base a ese colateral o esa garantía que vos depositás, te van a prestar fondos, plata, dinero, ¿sí? Por lo general no es el 100%. Si yo deposito 100, no me van a dar 100, me van a dar 80. Entonces, una de las estrategias de ejecución de ese Vault puede ser, bueno, buscar dentro de AVE los protocolos o los pools de liquidez donde el préstamo sea menor a 70% y esté generando mayor rendimiento, ¿sí? Entonces, esa es la ejecución de la estrategia, que puede estar o programada de antemano o puede haber lo que se llama un curador, un curator. Hoy se habla mucho de los curadores, que en realidad son básicamente asset managers. Es como una forma más bonita de llamar un asset manager, que también puede estar interviniendo, ¿sí?, en el manejo de esa estrategia. Entonces puede estar automatizada al 100% o puede estar automatizada y además tener la intervención humana. Y después está la gestión automática, que es esto que te hablo de que el Vault monitorea, ¿sí?, y rebalancea los distintos pools o protocolos de staking, o, no sé, acciones, puede ser el día de mañana, esté rebalanceando un portafolio de acciones. Y después tenés la última parte, que es el retiro, que es básicamente que el Vault genere la liquidez, ya sea con liquidez propia, que ya tiene la bóveda, o que tenga que liquidar alguna posición de un pool de liquidez o de algún protocolo de staking y tenga que devolverte a vos esos tokens, esos USDC, USDT que depositaste originalmente, más el rendimiento, por supuesto. Después hay un fee, ¿sí? Hay una comisión, por supuesto, nadie trabaja gratis, donde hay un management fee y después hay un performance fee, como cualquier fondo común de inversión tradicional. El management fee es un porcentaje muy pequeño por básicamente haber pensado y diseñado la estrategia, y el management fee básicamente es un premio que se lleva el gestor, el curador, el asset manager por administrar esos fondos, ¿sí? Que por lo general tiene lo que se llama un high watermark, que es: yo te voy a cobrar rendimiento si cada vez te genero más rendimiento a vos. Entonces, si de repente el fondo baja o el Vault baja,
no va a haber un management fee por parte de los administradores, y si sube y sigue subiendo, sí van a cobrar lo que se llama el management fee. Interesante esa forma de cobrar. Fondo común de inversión que funciona 24/7 y está automatizado. ¿Sí? Eso es lo que es un Vault para por ahí el público más tradicional. Y esta automatización viene con diferentes riesgos, ¿no? Mencionaste algunos puntos en la cadena que sí tienen algunos riesgos acarreados, o al menos así lo podría percibir el público. ¿Nos puedes comentar un poco más a detalle de cuáles son los principales riesgos? Sí, por supuesto. A ver, después, al final de esta pregunta les voy a contar un caso que hubo la semana pasada, el de Kelp, que no fue un riesgo de un Vault, pero fue un riesgo de DeFi que impactó al ecosistema de las bóvedas de rendimiento, que va por ahí terminar de entenderse los riesgos realmente de lo que es el mundo de DeFi y por qué todavía no hay una adopción institucional tan grande. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que es el riesgo de smart contract, que es básicamente que el contrato inteligente, ¿sí? Que por lo general están montados sobre Ethereum, el ERC-4626, que es llamémosle, el smart contract predilecto para lo que es una bóveda, puede llegar a tener algún error. ¿Sí? Entonces, primer riesgo de smart contract. Segundo riesgo, un riesgo de estrategia, ¿sí? Que básicamente el que diseñó la estrategia que está detrás y el que la puso en código tenga alguna falla. Esto es muy común, esto puede pasar muchísimo, ¿sí? Que de repente, en vez de estar colocando el dinero en un protocolo de lending que mayor rendimiento genere, está poniendo activos en un protocolo de lending que se está generando pérdida. ¿Sí? Esto puede pasar y es un riesgo muy frecuente. Riesgo de volatilidad de mercado, ¿sí? De repente tenés, las stablecoins hoy están muy curadas, están muy controladas, están muy auditadas, pero de repente un caso como DAI o como Terra Luna, perdón, hace varios años, si vos tenías garantías de esa stablecoin y tuviste un riesgo, tuviste una situación de mercado, y bueno, todo lo que estaba como colateral en esa moneda básicamente valía nada. Entonces no tenías garantías colocadas en un protocolo de préstamo, de lending. ¿Sí? Pues tenés el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es básicamente es uno de los factores más importantes. Es, si yo deposito fondos en un Vault y los quiero retirar, ¿tiene ese Vault la liquidez suficiente para poder devolverme a mí mis $100 en USDT o en USDC o mis 2 millones, que también puede pasar? ¿Sí? Entonces, riesgo de liquidez es súper importante. El riesgo del oráculo, que es básicamente quien, está observando los precios en el mercado, está constantemente observando si el precio del colateral que vos colocaste, ¿sí? Dentro de ese Vault para tomar un préstamo, para generar retorno, es correcto, es adecuado, está bien valuado. ¿Sí? Al fin del día es el que valoriza el NAV price o el valor de esa cuota parte de tu bóveda. ¿Sí? Y después están los riesgos, llamémosle jurisdiccionales. Hoy la realidad es que el mundo DeFi tiene una cuota pendiente. En realidad no sé si el DeFi tiene una cuota pendiente con los reguladores, sino creo que al regulador le falta todavía entender cómo funciona el mundo DeFi y cuál es la mejor manera de poder regularlo. ¿Sí? Donde si vos vas hoy a entender las jurisdicciones que hay detrás de cada uno de los, llamémosle, proveedores del mundo DeFi, los Morpho, los Aave, las distintas bóvedas más privadas que hay, están todas radicadas en jurisdicciones que no tienen regulación DeFi. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos todavía no la tiene, Argentina no la tiene, pero está haciendo sus preguntas, El Salvador no la tiene y está haciendo sus preguntas, y Europa lo mismo. ¿Sí? Entonces, creo que la cuota pendiente va a ser este riesgo jurisdiccional, que es básicamente hoy no tener que hacer un KYC para poder depositar fondos en un Vault. ¿Sí? Es totalmente descentralizado y totalmente permissionless. Entonces, eso forma parte de... El caso Kelp, que hace poco sucedió la semana pasada,
Era básicamente, lo explico brevemente, básicamente Kelp era un bridge entre Uniswap y Ethereum Mainnet, donde te decía, o sea, si vos querías pasar un restaking token, el RS Ethereum, de una chain a la otra, Kelp DAO hacía ese mecanismo, hacía que funcionara ese mecanismo, que tenía un punto de falla, que era básicamente que había solamente un validador o una persona, llamémosle, dentro de ese bridge, quien autorizaba si el RSETH que estaba en un lado correspondía a RSH que estaba del otro lado, ¿sí? Entonces, nada, un hacker que básicamente lo que le dijo fue, yo ya deposité mis restaking tokens, dámelos del otro lado, dámelos en la Ethereum Mainnet. Y una vez que validó eso, básicamente mintió, ¿sí? Casi 300 millones de este restaking token, y ese mismo restaking token estaba dentro de un montón de vaults que lo utilizaban como colateral, ¿sí? Entonces, por un punto de falla en un bridge, se generó una cadena de pérdidas dentro de las distintas vaults en Morpho y en Aave, ¿sí? Entonces, quiero decir, blockchain vino, como así Internet vino a cambiar cómo nos comunicábamos, blockchain viene a cambiar cómo confiamos, ¿sí? O cómo confiamos, ¿sí? Pero todavía le falta un poquito más entender ese cómo confío y esos mecanismos de seguridad, ¿sí? Entonces, nada, las Vault están llenas de riesgos, ¿sí? Eso no quiere decir que se estén cada vez adoptando más. Pero bueno, hay riesgos a tener en cuenta, por supuesto, siempre, ¿no? Nada acá es sospechar siempre del que te ofrece alto rendimiento sin riesgo, ¿no? Creo que es una buena premisa para llevarse. Ese Hay caso de muchas Kelp de DAO las es... cosas que han pasado en cripto, perdona Carlos, pero hay Sí. muchas cosas que han pasado en cripto en los últimos 5 años que literalmente se hubieran podido prever desconfiando de los altos rendimientos. No, y ese caso de Kelp DAO es súper relevante, ¿no? Porque la bóveda en sí no fue el problema, la bóveda, ¿no? Fue, digamos, como dijo Manuel, el bridge, ¿no? O sea, tú tenías una bóveda donde estaban los tokens de recompensa. ¿Cómo pasas eso de una chain a otra, no? Y para eso se necesita el bridge y, digamos, fue el sistema de comunicación que fue atacado, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, las bóvedas ofrecen, digamos, muchas virtudes, hay riesgos asociados. Y eso me lleva a preguntarte, Manuel, ¿qué tipos de empresas hoy en día requieren, digamos, de una solución institucional como la que ofrece CoinChange? Bueno, cualquier empresa que hoy tenga activos digitales y no esté haciendo nada con ellos, está perdiendo una oportunidad del dinero, o tiempo del dinero. Y además, ¿qué le está pasando? Se está dando cuenta de que su competidor está ofreciendo mejores rendimientos o está ofreciendo un retorno. Entonces, un problema grande que tienen las wallets que no ofrecen rendimiento es cómo retengo, cómo monetizo la custodia, que al fin del día estoy tomando el riesgo por custodiar tus activos, pero no estoy ganando plata por eso mismo. Entonces, por un lado están las fintechs, los neobancos, ¿sí? Que están empezando a cómo monetizar esa custodia, los exchanges, por supuesto, los fondos de inversión o family offices que de repente están en búsqueda de un nuevo asset class, que no solamente sea, bueno, compro Bitcoin, Ethereum y lo holdeo eternamente, ¿sí? Entonces están buscando, tengo Bitcoin, tengo Ethereum, pero además le quiero ganar un rendimiento extra. Dentro, digamos, del mundo DeFi, yo siempre, por lo menos hasta ahora, remarco dos casos fundamentales que creo que es donde se está convergiendo DeFi, que es básicamente los rieles DeFi. ¿Qué significa un riel DeFi? Un ejemplo claro es BlackRock, que emitió un fondo tokenizado que es Build, bastante conocido creo por todo el ecosistema, que básicamente lo que tiene es un fondo tokenizado de Treasury Bills, y esos mismos Treasury Bills pueden ser utilizados como garantía o como colateral en Morpho o en Uniswap. Entonces, con un fondo tokenizado
de BlackRock, la institución, el asset manager más grande del mundo, más importante del mundo, uno puede agarrar esos activos y ponerlos en el mundo DeFi para poder tomar un préstamo para comprar más Bitcoin, por ejemplo, donde, nada, yo como persona que tengo fondos en el banco, comprar Build y con esos mismos Build mandarlos a Morph, un marketplace de vaults, y poder tomar préstamo, por ejemplo. ¿Sí? Ese es uno de los, creo, de los usos y casos más relevantes que veo hoy en día. Entonces, es básicamente el TradFi, Treasury Bills, entrando al Vault o al mundo DeFi. ¿Sí? Y el otro, creo que caso relevante o fundamental es el de Société Générale, que es uno de los grandes bancos de Europa, que han emitido su propia stablecoin, colateralizado con sus depósitos, por supuesto, que te permite con esos stablecoins que son del euro, no son del dólar, poder hacer lo mismo en las vaults de Morpho o de repente, no sé si una wallet está integrado a este, o puedes en una wallet poder depositar estos euros digitales, esos mismos euros digitales están generando un retorno. ¿Sí? Entonces, siempre digo que, o por lo menos cuando empecé en el mundo cripto, todo el mundo me decía, no, pero bueno, las finanzas tradicionales como tal las conocemos, van a dejar de existir, el mundo nuevo es el mundo blockchain, el mundo cripto, activos digitales. Y yo hoy creo más que nunca que no es el mundo tradicional o las finanzas tradicionales, los mercados tradicionales que se van a parecer más a las finanzas cripto, sino que las finanzas cripto se van a parecer cada vez más a las finanzas tradicionales, con, por supuesto, una vuelta de tuerca en la tecnología, en cómo confiamos, en cómo transaccionamos y el dinero a la velocidad de Internet. Creo que el uso de blockchain en unos años va a ser totalmente irrelevante porque va a estar involucrado en todo. O sea, no nos vamos a dar cuenta. Creo que es uno de los grandes temas que hoy tiene las empresas puramente cripto, que es esa barrera de entrada, entender si un USDT es lo mismo que un dólar o no es lo mismo que un dólar, por ejemplo. Entonces, hacer eso más fácil forma parte también de cómo CoinChange entra en esta ecuación, que es básicamente, bueno, tenés activos digitales, Ethereum, Bitcoin, Solana, stablecoins, darles un rendimiento más entendible o más cercano a algo que es más familiar como las bolsas tradicionales o los mercados tradicionales. Creo que eso es una buena respuesta a esa pregunta. Claro, sí, yo creo que no es tanto como que las finanzas tradicionales y las finanzas como en blockchain que se van a empezar a parecer, sino más que las finanzas tradicionales van a ser tokenizadas. Entonces van a ser, digamos, embebidas y al final va a terminar siendo lo mismo. Claro, pero ahí lo dijiste. Es el mismo manejo financiero de hace 60 años, pero tokenizado, o sea, con una nueva tecnología. El asset management es el mismo en cripto que en un fondo de inversión o en la mesa de trading de un banco, solamente que el activo subyacente hoy está custodiado en un custodio, en el NICE y demás. Ahora va a estar on-chain, tokenizado totalmente. ¿Sí? Total. Todavía el mundo DeFi está encontrando ese lugar que creo yo cada vez se va a parecer más al asset management tradicional que el asset management tradicional al mundo DeFi o a lo que hoy se genera en DeFi como retorno. Sí. Y pasando un poco lo que Carlos mencionaba, ¿no? ¿Qué empresas podrían necesitar estos servicios? Ya pasando como a la parte de personas, como qué tipo de personas pueden necesitarlos y cómo es que una persona puede ver qué riesgos o qué es un buen producto, qué cosa no es un buen producto y analizarlo desde su posición de individuo, ¿no? Sin tener un equipo de research gigante detrás y así. Claro, ¿cómo el usuario sabe que una bóveda está bien gestionada, en otras palabras, ¿no? Sí. Por supuesto. Bueno, creo que una de las principales premisas es educarse, ¿sí? Creo que todavía el mundo DeFi no es un mundo para todos.
Hay gente que todavía no entiende lo que es un bono y quiere poner USDT en una Vault que le genera el 15% anual, sin entender que la tasa libre de riesgo es el 5%, el 4, 4,5%, ¿no? Que es básicamente la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano. Pero así que principalmente aprender y educarse. Pero si tuviese que decirte, che, mira, estas son las red flags de una Vault y estas son las green flags o las banderas verdes de una Vault y estas son las banderas rojas de un Vault, te diría principalmente como bandera verde, ¿sí? Que la estrategia que está detrás del Vault sea clara y sea entendible y esté bien explicada, ¿sí? Eso lo vas a ver en la página de cada uno de los oferentes o los que ofrecen retorno a través de un Vault. Después, por supuesto, el TVL o el Total Value que está dentro del Vault, es decir, no es lo mismo un Vault que tiene $100.000 a un Vault que tiene 50 millones o un Vault que tiene 1 billón, ¿sí? Entonces, y que ese TVL, Total Value Lock, esté sostenido, ¿sí? Que no haya sido solamente de un momento o de un momento de mercado particular, sino que ese TVL sea sostenido y creciente en el tiempo. Auditorías, ¿sí? Todos los oferentes de Vault tienen que tener una auditoría pública dentro de su página. Bueno, el curador o el asset manager tiene que tener una reputación, eso es fundamental. Vos no le darías tu dinero a la persona que vive, a tu vecino, sino que se lo darías a un profesional del asset manager que tiene un track record, que es público, ¿sí? Después, bueno, hay parámetros de riesgo que uno puede entrarse más, que es básicamente, bueno, la frase tradicional de las finanzas, que es no pongas los huevos en la misma canasta, sino que ese Vault no sea solamente una estrategia, sino que tenga múltiples estrategias y que el porcentaje, digamos, de capital que aloca en cada una de esas estrategias tenga un análisis de riesgo-beneficio, liquidez, qué liquidez tiene el Vault, es decir, si yo deposito mis activos, ¿cuánto tarda ese Vault en devolverme esos activos? ¿Es automático? ¿No tiene un lock-up period? ¿No lo tiene? Bueno, eso forma parte también de entender la estrategia. Hay estrategias que tienen más tiempo en desarmarse o llevan más tiempo en desarmarse. Bueno, si pido mi plata de vuelta, mis fondos de vuelta, varía el NAV value o el valor de esa cuota parte o el valor de ese receive token, ¿no? Y después, como una red flag, te diría, bueno, no hay riesgo, no hay retornos altos sin riesgo, ¿sí? Entonces, cualquiera que te diga o que te muestre, conmigo podés ganar 15, 30% de rendimiento anual sin riesgo o sin una explicación clara de lo que hay detrás, bueno, yo desconfiaría, ¿no? La famosa black box, ¿no? Digo, bueno, dame tu plata, te muestro un retorno histórico, pero no te explico cómo lo genero. Bueno, TVL bajo, tener un TVL bajo es... Ojo, no quiere decir que tener un TLV bajo sea símbolo de mala gestión, sino por ahí puede ser un fondo que esté creciendo, pero entonces en ese caso invertiría en una Vault con TVL bajo, pero de un gestor conocido. Yo creo que esas son por ahí las tips principales a la hora de evaluar una Vault. Algo que está haciendo muy interesante Morpho está haciendo una evaluación crediticia, como así los fondos de inversión tradicionales, ¿sí? Tipo, tienen, bueno, las calificadoras de riesgo conocidas, Finch, Procter & Gamble y demás. Las Vaults están empezando a tener ese análisis crediticio bueno, que está basado en pruebas de estrés, qué pasa en movimientos bruscos de mercado, qué pasa si de repente se liquida o se quita el 50% del TVL, cuál es el comportamiento del Vault, ¿no? Pero esos son algunos parámetros, ¿no? que son interesantes de ver a la hora de evaluar, colocar fondos en un Vault. Sí. Manuel. Y hay una... No, dale, pía. No, tú misma eres pía. Hay una pregunta que tenía ganas de hacerte todo el episodio.
¿Cómo es que afecta inteligencia artificial a estas bóvedas? Buena la pregunta. Viste que al principio te dije que una Vault era un fondo común de inversión automatizado. Lo que haría la inteligencia artificial sería un fondo común de inversión autómata, que tenga su propio cerebro, su propio funcionamiento, su propio criterio a la hora de tomar decisiones. Hoy las bolsas están básicamente programadas para cumplir un código y ciertos parámetros finitos. La inteligencia artificial lo que haría es básicamente automatizar y gestionar eso como si fuese una persona humana que toma decisiones y esas reglas no serían finitas, sino que serían flexibles. Ojo, la inteligencia artificial está en las finanzas tradicionales desde que existe la inteligencia artificial, solamente que vos para hoy, llamémosle, generar un volt en el mundo tradicional, vos tenés que conectar un multimercado, tenés que conectar el mercado de bonos, el mercado de commodities, el mercado de acciones, el mercado de divisas, con APIs que vienen y toman información de distintos mercados a un mega motor de inteligencia artificial que genere o piense dónde alocar esos capitales. La evolución de esa tecnología está on-chain, que es básicamente el día de mañana cuando las acciones estén tokenizadas, los bonos estén tokenizados y se operen 24 horas, la inteligencia artificial lo que va a hacer es potenciar exponencialmente algo que ya existe hoy, pero va a estar todo, llamémosle, on-chain público. Entonces, posiblemente los trabajos de los asesores financieros sea obsoleto, porque vas a tener un motor de inteligencia artificial que, además de ayudarte a tomar las decisiones de inversión como persona, como empresa, van a estar rebalanceando ese portafolio automáticamente, ¿sí? O sea, de forma autónoma. Así que, nada, las finanzas la blockchain y la inteligencia artificial creo que son un mundo perfecto cuando funcionan todos juntos, ¿no? Y nada, creo que ese es el futuro también. Honestamente, es un poco utópico pensar hoy, pero a veces pienso que la convergencia de la tecnología y las finanzas va a hacer que de repente no existan retornos, porque va a estar todo arbitrado, va a estar todo, ya todo el jugo de la naranja, que es básicamente los desarbitrajes, los mercados imperfectos, va a estar, digamos, sacado, chupado de esa naranja que es el mundo financiero. Nada, es una pregunta interesante y difícil de responder hoy. Debería ser futurología y bueno, ahí ya nos iríamos a un mundo No, más sí, de raro, todas ¿no? formas, como Agentic Economy golpea súper fuerte este tipo de sectores, ¿no? ¿Cómo, Manuel, perdón? Ah, no sé si fue una pregunta Como eso. Agentic, no fue una pregunta, solo decía como definitivamente este es un sector que se ve como súper afectado, no diría ni para bien ni para mal, solo para diferente por como Agentic Economy. sí, sí, y justo te iba a preguntar, Pia, si te esperabas esta respuesta, ¿no? De cómo la inteligencia artificial eh, iba, digamos, a influenciar el uso de bóvedas de rendimiento, ¿no? Más o menos, porque trabajando en Venture Capital sí es una tendencia que vemos bien a profundidad, no tanto aplicada a DeFi aún, al menos lo que yo estoy viendo. Entonces por eso iba más mi pregunta. Pero, o sea, súper claro. Muchísimas gracias. Sí, creo que lo que le falta al DeFi para que la inteligencia artificial tome un papel predominante o ponderante es resolver todos estos problemas que, como el de Kelp de la semana pasada, ¿sí? Mm. Donde un agente puede identificar previamente ese tipo de sucesos. O sea, hoy pensá que el mundo DeFi es un mundo de nicho, no es masivo, no es mainstream. Vos imaginate cuando un día de mañana un banco esté conectado a on-chain y empiece a ofrecer rieles DeFi a sus clientes o productos vía rieles DeFi. Y además le sumemos los agentes. Entonces, creo que todavía le falta 1 o 2 años más para que eso pueda suceder efectivamente. ¿Sí? Manuel, muchísimas gracias por esta cátedra que nos has dado sobre bóvedas de rendimiento. Hemos abarcado, digamos,
distintos conceptos, ¿no? Desde la teoría a lo que está sucediendo, ¿no? Así que muchas gracias por venir al podcast para contarnos todo esto que es tu día a día. Bueno, muchas gracias Pía y Charlie por la invitación. Ha sido un placer, un gusto. Hay muchos temas que son un poco abstractos y traté de ser lo más bajado a la tierra posible, ¿no? Explicar un problema difícil de manera fácil, que son estas bolts que bueno, nada, ¿viste? Todo el mundo habla, dice, generé acá, generé allá, perdí allá, pero no, por ahí falta esa parte más entre técnica y comercial y de uso cotidiano que bueno, fue un poco mi objetivo a la hora de responder todas estas preguntas. Así que, nada, nuevamente agradecido por el espacio. No, gracias Manuel. Todo muy claro. Sobre todo el cómo, que tantas veces se deja sin cubrir, como dices. ¿Y qué te pareció este episodio, Carlos? No, buenísimo. Manuel es lo máximo. Y la verdad es que nos dio una explicación que es muy precisa, pero también que fue muy honesta y consideró los diferentes riesgos que existen hoy para construir en DeFi. Nada está libre de riesgo, pero bueno, eso ya es un tema personal de cada uno, ¿no? Sí, total. Además es un tema que muchas veces es difícil de entender porque no hay tantas fuentes como confiables en las que basarse. Entonces, poder entender cómo es que funcionan y cómo también analizar la oferta de este producto que está en el mercado, súper valioso. Igual, como dices, no hay riesgos asociados, pero ya depende de cada uno también tomarlos o ver de qué forma mitigarlos. Tal cual, ¿no? Y sí, o sea, las bóvedas de rendimiento tienen para rato. Creo que es algo que es un concepto que va a ser utilizado por empresas que migren del sistema financiero tradicional a on-chain y ojalá pronto podamos traer más invitados que profundicen sobre qué se puede hacer con ellas. Listo, bueno, eso ha sido todo por hoy, pero ya nos vemos la próxima semana, que todas las semanas sacamos un nuevo episodio, así que no se olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Listo, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. Chao, chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.